Buenas noches, mi nombre es Rosa Lidia Morales. Este día me corresponde hablar sobre la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios. Impuesto, artículo número 1. Por la presente ley se establece un impuesto que se aplicará a la transferencia, importación, internación, exportación y al consumo de los bienes muebles corporales, prestación, importación, internación, exportación y el autoconsumo de servicios, de acuerdo con las normas que se establecen en la misma. Impuestos especiales. Artículo número 2. Este impuesto se aplicará sin prejuicio de la imposición de otros impuestos que la agraven de los mismos actos o hechos, tales como la producción, distribución, transferencia, comercialización, importación e internación de los determinados bienes y prestación, importación e internación de ciertos servicios, hechos generadores del impuesto. Capítulo preliminar. Generación de la obligación tributaria. Interpretación del hecho generador. Artículo número 3. Derogado. Transferencia de bienes muebles corporales. Hecho generador. Artículo número 4. Constituye hecho generador del impuesto la transferencia de dominio o título oneroso de bienes muebles corporales. Concepto de bienes muebles corporales. Artículo número 5. En el concepto de bienes muebles corporales se comprende cualquier bien tangible que sea transportable de un lugar a otro por sí mismo o por una fuerza o energía externa. Los títulos, valores u otros instrumentos financieros se consideran bienes muebles incorpóreos sin prejuicio de lo establecido en el artículo 7 literal de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en esta ley, los mutuos dinerarios, créditos de dinero o cualquier forma de financiamiento se considera prestación de servicios. Concepto de transferencia. Artículo número 6. Para los efectos de esta ley se entiende como transferencia de dominio de bienes muebles corporales, no solo la que resulte del contrato de compraventa por el cual el vendedor se obliga a transferir el dominio de un bien y el comprador a pagar su precio, sino también los que resulten de todos los actos, convenciones o contratos en general que tengan por objeto transferir o generar el título oneroso en total o una cuota del dominio de estos bienes, cualquiera que sea la calificación o denominación de lo asignen las partes o interesados, las condiciones pactadas por ellos o se realice a nombre y cuenta propia de un tercero. Enunciación de actos y hechos comprendidos en el concepto de transferencia. Artículo número 7. En el concepto de transferencia de los dominios o como hecho generador del impuesto se entiende comprendidos entre otros los siguientes actos, convenciones o contratos que se refieran a bienes muebles corporales provenientes de transferencias efectuadas en pública subasta, adjudicaciones en pago o remate de bienes muebles corporales pertenecientes a contribuyentes del impuesto, permutas, donaciones en pago. Momento en que se causa el impuesto. Artículo número 8. La transferencia de dominio como hecho generador se entiende causado el impuesto cuando se emite el documento de la constancia de la operación. Si se pagara el precio o se entregara un real o simbólicamente los bienes antes de la emisión de los documentos respectivos, o si por la naturaleza del acto o por otra causa no corresponde dicha emisión, la transferencia de dominio y el impuesto se causará cuando los hechos tengan lugar. En las entregas de bienes o en consignación, el impuesto se causará cuando el consignatorio realice alguno de los hechos indicados en el inciso anterior. El impuesto se causa aun cuando haya omisión o mora en el pago del precio, o de este no haya sido pagado de forma definitiva por las partes. Cambio o devolución de bienes. Artículo número 9. El cambio o devolución de bienes, productos o mercaderías por encontrarse en mal estado con el plazo para su consumo vencido, averiadas o por no corresponder a lo que realmente adquiridas o otra causa semejante, no constituirá una nueva transferencia, sino que producirá en la determinación de impuestos los efectos que se establecen en el artículo 62 numeral 1 de esta ley, a menos que se compruebe el propósito entre las partes de celebrar nuevo contrato. Situación territorial de los bienes. Artículo número 10. La transferencia de dominio constituirán hecho generador del presente impuesto cuando los respectivos bienes muebles corporales se encuentran situados, matriculados o registrados en el país, no obstante que pudiera encontrarse colocados transitoriamente en él o en el extranjero, aun cuando los actos, convenciones o contratos respectivos se hayan celebrado en el exterior.
Se consideran situados en el territorio nacional para los efectos de esta ley los bienes que se encuentran embarcados del país de su procedencia al ser transferidos o adquirientes no contribuyentes del impuesto, retiro de las empresas o bienes muebles corporales. Hecho generador. Artículo número 11. Constituye hecho generador del impuesto el retiro de satisfacción de los bienes muebles corporales, del activo realizable de la empresa, aún de su propia producción, efectuados por el contribuyente con destino al uso o consumo propio, de los socios directivos o personal de la empresa. Asimismo, constituye hecho generador del impuesto asimilado a transferencia a los retiros de bienes muebles corporales destinados a rifas, sorteos de distribución gratuita con fines promocionales o propaganda o publicitarios, sean o no el giro de la empresa realizados por los contribuyentes de este impuesto. Se considerarán retirados o defectuados por todos los bienes que faltaran en los inventarios y cuya salida de la empresa no debiese al caso fortuito o fuerza mayor o a causas hirientes a las operaciones, movilidades de trabajo o actividades normales del negocio. No se entienden como retirados de la empresa ni grabados como tales aquellos bienes que sean trasladados desde el activo realizable al activo fijo, siempre que sean necesarios para el giro del negocio, al cual de los bienes donados por el contribuyente a entidades a que se realicen. Artículo número 6. Iniciando según de la Ley de Impuestos sobre la Renta, calificados previamente según lo dispone dicho artículo y cumplan además los requisitos que establece la Dirección General. Momento en que se causa el impuesto. Artículo número 2.